Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, o depende de cuando revisen el video de esta grabación de esta tercera videoasesoría para Unitec. Me da gusto que tengamos compañeros que se hayan conectado. Son tres, María, Brandon, Brenda, este, y que, pues, bueno, vamos a ir de lleno a ver lo que acontece para esta cuarta semana de actividades en plataforma. Sé que a algunos les ha costado trabajo, me he dado cuenta, ¿no? Que a veces son muchos conceptos. Me percato de, de muchas dudas, ¿no? A lo largo del curso. Es normal muchas veces que en estos terrenos de la semiótica nos encontremos a muchas dudas, ¿no? Había visto que, bueno, en la primera semana que vimos los orígenes de la ciencia, ¿no? De la ciencia de la semiótica como una ciencia desde la antigüedad, pues bueno, de alguna manera se vislumbra, ¿no? Como un carácter importante de lo que sería eh, lo que ahora ya en la época moderna es la semiótica. En la segunda semana, pues bueno, vieron algunos esquemas ya propios de lo que serían las teorías contemporáneas, Saussure, Peirce and Morris, y que, bueno, de alguna manera dan el plano para desarrollar lo que sería la escuela estructuralista, con Saussure. Por el otro lado, la teoría de la acción que implica a Peirce, ¿no? De alguna manera, la teoría de Saussure es una teoría que indaga más sobre el estudio del discurso, sobre el análisis del discurso. Incluso por ahí, de hecho, Aristóteles ya lo planteaba, ¿no? En el Hermeneas, ¿no? En la expresión, en la palabra, el término, etcétera, en el sentido de la arbitrariedad del signo. Desde ese punto de vista, pues, bueno, Saussure más o menos va a construir una idea, ¿no? De teoría del discurso, que posteriormente pues va a ser retomada por algunos autores como James Lev, Roland Barthes, Greimas, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos a Peirce, que es el lado filosófico, lógico, es a lo mejor la que nos cuesta un poquito más de trabajo porque es de una gran índole filosófica toda esta discusión que acontece con Peirce. Y pues bueno, de alguna manera lo que estamos indagando en esta relación con Peirce, pues de alguna manera también ha sido que a veces no estamos tan acostumbrados al lenguaje filosófico, ¿no? Pero no hay que perder de vista que, bueno, la filosofía de Peirce también inaugura un sentido filosófico norteamericano que se vislumbra mucho en la historia de la ciencia moderna, en términos de vislumbrar que lo más importante siempre es lograr emitir una idea hacia el futuro. Es el principio de la abducción que nos permite ir hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que en un rato vamos a cenar o etcétera, pero no estamos ahí, o sea, estamos en la mente antes de que suceda la acción. Entonces, más o menos la teoría persiana se ubica más bien en ese ámbito, es más filosófico, metafísico, ¿no? Y bueno, además, Persus era un gran científico, ¿no? Entonces, luego en la tercera semana, bueno, tuvieron el test, ahí con algunas complicaciones algunos, pero se inauguró un poquito ya el tema viéndonos del lado formalista, un poco más del cargado de la línea estructural, ¿no? Con Jacobson, en términos del formalismo ruso, ¿no? Las funciones de la comunicación emotiva, conativa, la lingüística, fática, etcétera, ¿no? Y por otro lado, vimos de alguna manera acomodada ahí también la parte de análisis literario que viene con Greimas, que es el análisis de los actos, que es dimensión práctica del análisis del discurso, debido a que la mayoría de los comunicólogos o diseñadores gráficos o cineastas, ¿no? Que luego van al cine, como que ya se saben en qué va a acabar la historia, no sé si se han dado cuenta que muchas veces dicen, pues ven 5 minutos de la película y pues más o menos ya tienen estructurada la dimensión. Pues más o menos con el análisis de Greimas, más o menos lo que propone es más o menos
hacer estructuras más o menos asequibles, ¿no? En la discusión del análisis literario o de las historias o los cuentos, ¿no? Que eso, bueno, viene desde un autor ruso que se llamaba Vladimir Nabokov, que analizaba el cuento tradicional ruso, luego cruzó con Claude Lévi-Strauss, otro semiótico, pero versado en la antropología, que comenzó a analizar los mitos de manera como si fueran cuentos, y posteriormente, pues Greimas retomó este tipo de estudios, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es lo que hemos visto, y ahora, bueno, vamos a continuar con una de estructuralismo y un poco de pragmática. Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible las ideas para nada más detenerme en aquellas que llamen la atención. Es lo importante de que vamos a revisar esta sesión. Vamos a ver el esquema de Roland Barthes, su esquema visual, en términos de lo que es la retórica de la imagen, que es lo que es denotación, lo que es la connotación, el mensaje lingüístico, anclaje y relevo, y su análisis translingüístico de la moda, ¿no? Que se deriva en el objeto, en la variante, y bueno, ahorita vamos a ver más de lleno esto con el esquema que vamos a vislumbrar. Y por otro lado, el esquema de comunicación de Humberto Eco. Entonces, esos serían los modelos que hay que ir como tomando en cuenta ya para que la siguiente semana que viene nuevamente otro test, y bueno, también para esta semana que tiene una actividad de análisis de cartel, pues lo pueden aterrizar muy bien. O sea, de ahí ya nos vamos concentrando más como aquí el discurso visual, a la parte que a veces nos invita más lo que es la semiótica visual, como a veces algunos dicen que se puede reducir casi a una técnica, pero bueno, yo soy más de la idea persiana, que es más como una metaciencia, o como dice Charles Morris, la semiótica es más como es el organón de las ciencias, es una ciencia más, pero aparte es la ciencia que vincula todas las ciencias. Entonces, sin más, voy a pasar al que sería compartir la presentación. Vamos a vislumbrar aquí lo que sería lo que esta semana. De alguna manera esta presentación yo ya la dejé en la plataforma, pero no es lo mismo revisarla que a diferencia que si yo lo estoy comentando. Entonces, pues bueno, de alguna manera espero que sea de utilidad, ¿no? Para esta sesión. Igual si alguien tiene alguna duda por el chat la puede hacer, ¿verdad? Pero la idea es que nos acomodemos mucho a ver que estos dos autores, ¿no? Por un lado, vamos a comenzar viendo lo que es Roland Barthes, que bueno, y pues bueno, es una visión estructuralista. Y la otra dimensión de Humberto, pues, postestructuralista, que converge más con algunas atenciones pragmáticas, ¿no? Y si digo pragmático, pues como que se relaciona más con Peirce, ¿no? Entonces, en el primer caso, pues vamos a ver la parte de denotación y connotación, y el análisis de la moda, así como la retórica de la imagen, y en el caso de Humberto, pues lo que son dos conceptos fundamentales, que es un esquema de comunicación que viene de Mauro y la unidad cultural, ¿no? Entonces, en ambos casos es importante vislumbrar que son esquemas vía como para realizar un análisis determinado. Bueno, más allá de ir a la biografía aquí de Roland Barthes, que bueno, fue un gran semiólogo reconocido, se murió demasiado en 1980 por un accidente, pero viene de una tradición filológica, ¿no? Gramatical y también filosófica, y que bueno, le debe mucho a los estudios de James Levy, en términos de lo que es la denotación y la connotación y la postura de Saussure. Entonces, bueno, aquí voy a adelantar un poquito estos puntos, estos ya lo pueden leer en la plataforma con calma, ¿no? Pero bueno, lo importante de revisar a Roland Barthes es un autor que le gusta mucho la cultura popular. Estamos muy vinculados nosotros a decir que un buen semiólogo, un gran semiotista siempre está como en todos lados. De hecho, decía Roland Barthes que la semiología es una
una especie de aventura, ¿no? Como de uno se adentra en la semiología, no sabe dónde y termina en otro lado, ¿no? O sea, yo estudié comunicación, ¿no? Me aventuré con la semiología, luego pasé por la analogía y luego ando actualmente en unos rollos medio médicos, ¿no? De nutrición, etcétera. Pero es precisamente porque la semiótica ayuda a cruzar puentes, es una aventura en donde tú sigues estudiando y no solamente te quedas como en un punto de vista. Pero en el punto de vista cultural, Roland Barthes es un personaje muy idóneo porque a veces sus textos, además de la manera en que escribe, es una manera muy amable, lo que cruza como de temas, ¿no? Entre la parte visual, entre la parte mitológica. Entonces, en mucho de esto que hace mucha referencia es el análisis de los símbolos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto se va a vislumbrar de manera constante, ¿no? En términos de que el, el sentido que a veces va a trabajar va a estar como en la cultura popular. Entonces, voy a adelantar estas diapositivas, ¿no? Bueno, por ahí dice que la artrología sería una ciencia que se comería a la semiología. La artrología es una ciencia que trata con las articulaciones, es un área médica. Pero es interesante porque lo que hacemos en la semiología o en la semiótica, por lo regular siempre dividir las cosas, o sea, como hacer una especie de divisiones, donde de una manera nosotros estamos vinculando todo el conocimiento que tenemos, ¿no? Haciendo divisiones, por ejemplo, Saussure dividía al signo este, en significado y significante, y Peirce lo dividía en términos de representarme en objeto interpretante. Entonces, lo que hacemos en la semiótica siempre es dividir fragmentos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Roland Barthes cuando el ejercicio que ustedes van a hacer ahorita en lo que es el foro, tiene que ver con comparar los elementos que tiene un cartel. Entonces, de alguna manera, eso va a estar como que vinculado, ¿no? En términos, ¿cómo se llama? Como artrológicos podríamos decir. Entonces, pues va a ser eh, interesante, ¿no? Debido a que vamos a estar vinculados a comparaciones, entonces, bueno, aquí en la moda más o menos lo que va a tratar de buscar este fenómeno de la representación y de la imagen en términos de la publicidad y la moda. Entonces, bueno, por un lado, lo que pasa con Roland Barthes o lo que nos hacemos muchas veces reflexiones con la semiótica es que no dejamos de lado la carácter escrito, el carácter verbal escrito, porque el carácter es como la manera más efectiva de comunicarnos. O sea, los símbolos pueden significar muchas cosas, pero cuando yo digo mesa, pues es una palabra convencional arbitraria. Entonces lo que va a pasar que con Roland Barthes es que va a ser como una translingüística, en que lo que podemos nombrar como signos van a ser nombrados con palabras, ¿no? Ahí decía Confucio que una imagen vale más que eh, este, 1000 palabras, pero paradójicamente, ¿no? Lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con palabras. Entonces, bueno, de aquí de alguna manera es importante vislumbrar toda esta parte de Roland Barthes, porque de ahí viene la importancia luego del mensaje lingüístico, ¿no? En el sentido de la moda, pues lo que va a retomar son tres aspectos, ¿no? Una realidad de lo que es el vestido real, luego el vestido transformado en una fotografía o en un dibujo, y luego el texto que acompaña esa dimensión. Son tres elementos, ¿no? El vestido real, y luego el vestido que está fotografiado icónicamente colgado, y luego cómo está acompañado muchas veces con una parte verbal. Entonces, estas tres estructuras, ¿no? Que es, van a ser fotografía, ¿no? El vestido real, ¿no?
es como una copia de ese mundo, ¿no? Y un enunciado verbal, ¿no? Vestido. Entonces, muchas veces esta dimensión va a estar vislumbrada en nuestro conductor verbal. Entonces, cuando yo digo, no sé, el vestido largo de color rojo, ¿no? de satín, entonces tengo un objeto, tengo algo que tiene una apreciación determinada y algo que varía por ahí. Entonces vamos a ir viendo esta en dimensión, ¿no? Que es lo que tenemos que revisar, que es por ahí. Bueno, vamos a... Bueno, aquí son explicaciones de las que deriva Roland Barthes, de dónde viene la denotación y la connotación, pero vamos a irnos con esta dimensión de lo que es lo importante aquí a los tres elementos, ¿no? El objeto, que es la clase de vestimenta, o el objeto principal, el soporte, que sería lo que va a definir, por ejemplo, es un vestido rojo, ¿no? Pero dices, pues vestido, bueno, más bien un pantalón rojo entubado, por ejemplo, ¿no? La variable, en términos escrito verbales, la variable va a ser que sea entubado. En la parte del objeto, pues me estoy refiriendo a un pantalón, ¿no? El soporte, pues va a ser rojo, de mezclilla, etcétera, ¿no? Pero eso me lo va a definir el texto, que a veces va acompañado del objeto que estoy viendo y el cartel, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí también lo importante de vislumbrar esto es, por ejemplo, aquí dice pantalón para dama, tejido elástico tipo mezclilla, ¿no? Entonces pantalón para dama sería el objeto al que me estoy refiriendo, ¿no? Tejido elástico es la variable, la primera variable que le da, ¿no? El soporte que le da a ese objeto, ¿no? Tipo mezclilla, ¿no? Es con lo que va a finalizar como la variante. Y ahí luego, entre el soporte y la variante, luego vienen confusiones que qué es primero, ¿no? Pues digamos que eso depende de cómo lo enuncies, ¿no? O sea, depende de cuál sea el énfasis retórico en que lo enuncies, es lo que va a vislumbrar. Creo que en el objeto, pero quizá no hay dudas, ¿no? En esa dimensión. Pero lo importante va a ser vislumbrar, ¿no? Que en todo ello va a haber una variable, ¿no? Es importante vislumbrar, pero si el enunciado dijera pantalón para dama rojo, ¿no? Entonces es el objeto pues sigue siendo pantalón, ¿no? La palabra para dama enfatiza el corte y sería el soporte. La palabra rojo sería la variante. Digo, es un análisis muy translingüístico porque determina los objetos que están siendo mencionados así. Y eso es lo que, bueno, de algún modo esto va a ser como una reflexión entre estas dimensiones como variante, objeto o soporte, ¿no? Que a veces pueden combinar, ¿no? En diferente sintaxis, pero ahí luego hay confusiones con el autor. Yo diría que, pues bueno, más bien depende de cómo a veces el texto que encontramos podría estar determinado, ¿no? Eh, Hay otro autor, ¿no? Que se llama Daniel Prieto, que señala que si, por ejemplo, estuviéramos analizando algo visual, ¿no? Diría que el tema sería el objeto, por ejemplo, pues aquí estamos viendo nuevamente la vestimenta, ¿no? En general. Y pues bueno, el soporte sería una fotografía digital, por ejemplo, aquí el soporte visual, ¿no? La variante, ¿no? Serían los elementos de composición, o sea, los elementos que hay un color rojo, hay un fondo blanco, etcétera, ¿no? Eso es a nivel visual. A nivel BART, se hace de la dimensión de la moda, sería simplemente irse por la reflexión del objeto, la palabra, ¿no? Con el enunciado que la acompañe. Pero, existen estas dos posibilidades de que hagamos un análisis deconstructivo de lo que estamos viendo. Ahora bien, voy a adelantarme ahora sí lo que sería a lo que es la gráfica de la imagen, del obvio al obtuso, ¿no?
toda esta introducción de la retórica de la imagen es ver toda la posibilidad entre lo que es la fotografía, cómo nos llega de alguna manera. No es lo más importante, pero bueno, vamos con el apoyo fuerte de lo que es Roland Barthes, ¿no? Que tenemos un cartel determinado, y bueno, en este cartel que vemos aquí en pantalla, ¿no? Pues vemos que hay varios objetos acomodados. Entonces, aquí hay dos niveles, ¿no? A nivel visual, ¿no? Un nivel visual que es icónico codificado. Yo puedo decir, aquí hay una red, aquí hay unas de pasta, ¿no? Aquí hay unas verduras, unos tomates, ¿no? Y eso, esto que estoy diciendo, y que hay un fondo rojo, eso es una simple denotación. Estoy denotando lo que se ve, está reflejando a nivel verbal lo que se ve. Entonces, por ahí hay unas palabras que están acompañando lo visual. Eso sería el mensaje lingüístico. El mensaje lingüístico es todo lo escrito. No pierdan de vista eso. Es un mensaje lingüístico. Y toda esta parte visual, ¿no? Sería la parte icónica codificada, que sería la denotación. Una denotación simple sería describir todo lo que hay en un cuadro. Así no van a tener ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa con la denotación? La denotación tiene un doble nivel, en donde la denotación implica una relación simbólica. Que ya que codifico lo que son estas pastas, yo puedo decir esto significa italianidad, ¿no? Entonces ya no estoy denotando simplemente lo que yo estoy viendo. Entonces estoy explicando la relación entre el concepto y a veces lo enunciado acá, en donde de alguna manera, ¿no? La denotación se va a convertir en un símbolo. Tiene un segundo nivel que sería la connotación. Entonces aquí, dice Roland Barthes, aquí la retórica de la imagen está implicando la italianidad, ¿no? O sea, la denotación sería rojo, etcétera, red, ¿no? Tomates, ¿no? Y lo que está implicando esa relación de objetos es que está significando, puede ser la italianidad, la comensalidad, etcétera, ¿no? O sea, no es lo literal, pero es un simbólico. Luego con el aspecto escrito, por ejemplo, aquí es un anuncio de Panzani, ¿no? Entonces aquí hay, cuando derivas las dos derivaciones del mensaje lingüístico, hay dos posibilidades. Uno que es un anclaje o es un relevo, ¿no? Pueden ser alguna de estas dos. Aquí, por ejemplo, Panzani me está determinando la marca, ¿no? Me ancla a que es pasta, ¿no? Y entonces, y hay de repente un mensaje que a lo mejor va a acompañar, esto sabe muy rico, o esto sabor a familia, etcétera. Eso va a ser como especie de relevo del mensaje. O sea, si yo quito ese mensaje de escrito que va a acompañar como el eslogan, etcétera, y yo ya tengo codificado esto y la marca, etcétera, vendría a ser un relevo, como venir a acompañar la visual. Entonces, de alguna manera, es así como más o menos van a hacer su análisis visual. Y ya si le quisiéramos poner lo de objeto, soporte y variante, ¿no? Podríamos decir que el objeto, pues bueno, es un anuncio de pasta, ¿no? El soporte, pues bueno, es una fotografía, una composición retórica, bla, bla, bla. Y la variante se tiene colores determinados, ¿no? Si ya me fuera al objeto pasta como si fuera un objeto de la moda, pues a lo mejor diría pasta roja, no, pasta de trigo con sabor a tomate, ¿no? La pasta sería el objeto, sabor a tomate sería como que, pasta de trigo sería como el soporte, ¿no? Del objeto con lo que está constituida la pasta. Y la variante sería que sabe a tomate, por así decirlo, ¿no? Bueno, si ya está preparada, si no está preparada, pues, bueno, podría ser una pasta seca, ¿no? Por ejemplo, pasta de trigo seca, ¿no? Pasta para sopa. Puede ser. Eso podría ser las variantes, ¿no? Entonces ahí, más o menos, bueno, aquí las diapositivas explican un poquito esto.
Y bueno, aquí lo importante es que de alguna manera eh, también lo podemos vislumbrar a muchos tipos de anuncios, ¿no? Roland Barthes, pues bueno, lo importante es que vamos a dividir que hay un mensaje lingüístico que es codificable, un mensaje icónico que es visual y que podemos describir, y un mensaje icónico no codificado, pero es simbólico, que puede reflejar toda esta relación. Muchas veces por ejemplo, eh, los focus group, por ejemplo, se hacen publicidades, ¿no? Por ejemplo, ponen a varias personas en un cuartito y les dan a probar, por ejemplo, un chocolate, ¿no? Entonces, lo que les interesa a las personas que están detrás del espejo, ¿no? Viendo a las personas que están, a las personas, cómo se comportan, etcétera, pero al final las personas que prueban un producto van escribiendo en una lista, ¿no? Algunos aspectos de qué les pareció. Entonces ese chocolate van a buscar como que todas las características denotativas, también las características connotativas. Por ejemplo, un chocolate, bueno, ¿qué le recuerdan? Ah, no, pues chocolate abuelita, ¿no? Ah, ok, ¿qué le refiere a chocolate abuelita? Ah, pues es algo familiar. Entonces, chocolate familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O este chocolate es más o menos picante, se me hace como muy loco. Entonces pueden tomar esa connotación de loco como chocolate loco, ¿no? A veces podría ser como una especie de juego de marca. Y ahí es donde el juego semántico de palabras nos va a ayudar mucho para que nosotros construyamos la idea de los productos que nosotros tengamos a la mano si nos dedicamos nosotros a la publicidad. Digo, no vas a llegar con un publicista a decirle la connotación y la denotación, porque bueno, muchas veces un publicista, a veces muchos publicistas son empíricos, ¿no? Y rayan a veces en la ignorancia, ¿no? No todos son universitarios, ¿no? O no todos tienen estos conceptos analíticos, filosóficos, semióticos, ¿no? Pero nosotros internamente vamos a entender que esto tiene que ver más con una dimensión simbólica, ¿no? Ahí es donde el comunicólogo debe de tomar en cuenta su postura, o el diseñador gráfico tener una cosmovisión amplia sobre lo que está diseñando. O un mercadólogo que maneje esto, pues obviamente va a hacer mejores conexiones semánticas con lo que está anunciando. Ok, entonces, bueno, vamos a adelantar esto. Realmente aquí lo que decía el texto son pastas, salsas, ¿no? Parmesano, Adriana de lujo, ¿no? Entonces ahí ese texto funciona de relevo, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque ya lo estás viendo, ¿no? Así, cuando acompañas un texto que sea muy literal de un cartel, pues va a ser muchas veces relevo, porque a veces es innecesario, ¿no? Hay anuncios como el de Coca-Cola, por ejemplo, realmente el eslogan viene a ser relevo porque ya el producto está posicionado. En el mercado ya hay muchos productos que están posicionados y ya, aunque veas por ejemplo, la botella de la forma que tiene Coca-Cola, a veces la ponen en un gran contraste, en un alto contraste, entonces la pura silueta es por gestal, ¿no? Ya más o menos identificas la forma y lo que está anunciando. Tal vez poner el símbolo de Coca-Cola ya, eso sería a veces ya relevo, ¿no? Más que anclaje, ¿no? Pero bueno, en términos simbólicos más prácticos, a veces eso sería como el anclaje para decir, sí, es una botella de Coca-Cola, ¿no? O sea, si no conocemos el producto. Eh, bueno, vamos a irnos entonces ahorita con Roland Barthes. Esta parte del obtuso, pues más bien tiene que ver ya con un análisis eh, más filosófico de lo que es el nivel denotativo, ¿no? El nivel simbólico y un nivel, ¿no? Cuando decimos que algo nos provoca belleza, ¿no? Ahí la publicidad, bueno, puede generar experiencias estéticas, ¿no? De hecho, pues ahí, bueno, todo lo que pasa ahí con la noche de los publívoros, etcétera, pues implica mucho esta dimensión práctica y bueno, ahí luego hacemos grandes debates en la academia si es arte o no
la publicidad, ¿no? En términos prácticos, pues yo soy de que no es un arte, ¿no? Debido a que el fin último de la publicidad es la venta, no generar emociones en el espectador. Ese es un fin derivado, ¿no? Pero no es el fin principal, pero me presta mucho a ir a la discusión. Entonces, vámonos ahorita con Eco, que hay dos que sería importante reflexionar. Bueno, el texto de Eco realmente aquí viene muy resumido en la presentación, pero trata de hacer una acción más filosófica al estilo persiano, ¿no? Donde hay una parte de cómo conocemos el mundo, la realidad, etcétera. Pero pues él lo va a vincular con la relación con las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos aquí una triada, ¿no? Aquí en la imagen, ¿no? Por ejemplo, una silla determinada, ¿no? Una silla en su representación visual y una silla explicada en un concepto, ¿no? Y sin embargo, aquí tenemos toda esta relación triádica, pero plasmada en lo que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Pero bueno, en el plan de esta reflexión es lo que va a decir Eco es que la semiología es lo que estudia las significaciones estructuradas por la cultura, ¿no? Va a desdeñar Humberto Eco mucho que es la, semiología animal o la zoosemiología, ¿no? Lo que tiene que ver con la comunicación animal, porque dice, pues bueno, eso atañe más como al estímulo y respuesta. Pues dice, el problema de la cultura es que nosotros entendemos códigos, o sea, los signos se entienden porque nosotros tenemos códigos, ¿no? Por ejemplo, algo que ha sucedido mucho en este curso, cuando uno se enfrenta a lo que es el conocimiento de la semiótica, es que muchas veces uno tiene los referentes, dices, no, tuve antes una formación de filosofía o de obviamente es diferente. Entonces ahí yo puedo ver código entre el alumno, código que ya manejo yo o alguno de mis colegas, es muy diferente, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? O sea, es como cuando estás tratando de hacer diseño y, bueno, hay toda una especie de papeles cuando vas a imprimir, ¿no? Fabriano, Tiziano, etcétera. Y no tienes toda esa clasificación de palabras, ¿no? Y no sé en qué papel sería más idóneo, ¿no? No tienes todo ese código para ver dónde va a funcionar tal impresión. Entonces, ahí mucho implica lo que es el uso de esos signos, ¿no? O sea, si tú estás comúnmente trabajando, por ejemplo, en un taller gráfico, pues vas a tener muy primera mano cuáles son los materiales, cuándo usar este couché, cuándo usar este Tiziano, por ejemplo, si dedicas a hacer tarjetas, ¿no? Saber por el uso de los referentes, pues bueno, incluso con Quinta funciona más. Y cuando te digan, no, pues no, ese va en couché, o si te dicen, no, pues vamos a hacer una portada, ¿no? Entonces pues ya más o menos sabes que el couché es más brillante, ¿no? Pero por ejemplo, te piden a lo mejor, pero en mate, ¿no? Pues que no se vea tan brilloso, ¿no? Que sea más o menos opaco, ¿no? Pero esos son códigos que manejamos a nuestro alrededor. Entonces, decodificar implica que signifiquemos, ¿no? Entonces aquí implica que el saber ubicar los códigos nos va a ayudar mucho a cómo percibir los signos, ¿no? Entonces, pero eso lo refiere muchas veces a la cultura, entonces voy aquí a adelantar una aquí diapositiva, ¿no? Que bueno, la cultura es la semiótica, ubicarla en un sistema de significaciones estructuradas por la cultura. Entonces aquí lo que vemos, ¿no? En que en todas las culturas hay una unidad cultural, ¿no? Esa unidad cultural se determina muchas veces por una sección geográfica, un espacio y tiempo determinado, pero cuando vemos que esa dimensión cultural tiene un aterrizaje verbal, tiene un aterrizaje semántico, aquí se va a parecer mucho a la parte del mensaje lingüístico en Barthes, porque, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, en México hasta tiene un sabor, ¿no? Así como el
sabor de agave, ¿no? En términos de una tristeza amorosa, te vas hay gente que se va a emborrachar, ¿no? Y ya tiene como todo un contexto, ¿no? Anda de borrachera, ¿no? Y borrachera de mal amores, ¿no? Puedes decir. O puedes decir, o borrachera de festejo, ¿no? Puede ser un sentido de alegría, festividad, ¿no? A veces sacar el tequila también. Pero eso depende mucho el uso del signo, ¿no? Entonces la unidad cultural, donde por ejemplo, pues, una palabra puede denotar o dar ciertas implicaciones. O sea, es realmente lo mismo que vimos con Barthes, pero explicado de la manera en que la unidad cultural tiene un centro más o menos determinado fijo, en donde nosotros vamos a entender algo. Es como, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Las quesadillas sin queso, ¿no? O sea, es una unidad cultural en donde se puede entender mucho que solamente para ese lugar una quesadilla puede no tener queso, ¿no? Entonces, como cuando decimos también la palabra salario, ¿no? No nos pagan con sal, pagan con dinero, pero el sal es una palabra también que está determinada por la cultura. Entonces, así van a haber varias palabras que van a tener una unidad cultural donde significa algo, ¿no? Entonces, de hecho, hay veces que hay palabras en donde si las pronuncias en algún lugar ajeno a donde tú vives, ¿no? Pueden a veces ser una grosería o un insulto, entonces hay que tenerlo mucho cuidado en ese sentido de lo que es la unidad cultural, ¿no? De lo que vamos también a tratar de ver es que, bueno, entre el transmisor y el destinatario se va a encontrar ese código, ¿no? Pero esto va a ser importante, ¿no? Que luego en el modelo de comunicación que usa de Mauro Humberto pues va a implicar dónde está en este modelo de comunicación la relación entre transmisor y destinatario, que sería el código. Entonces aquí vemos un esquema de lo que es la fuente, transmisor, señal, canal, luego la señal que puede estar entre el canal y el receptor. La señal a veces puede terminar ruido, ¿no? Por ejemplo, si de repente ahorita mi micrófono dejara de fallar, habría una especie de interrupción que impediría que ustedes como receptores del mensaje pudieran entender lo que es el código que estoy yo manejando. Pero bueno, de aquí es un poquito, digo, es un esquema, ¿no? Hay muchos esquemas de comunicación, ¿no? Como a veces se ven en teorías de la comunicación. Pero bueno, nos va a hacer solamente ubicar dónde diablos está el código, ¿no? Entonces, cada uno de estos los va ejemplificando, lo que es la fuente, transmisión, señal, receptor y mensaje, canal. Por eso no se espante que yo luego les dejo muchos libros en el repositorio, porque finalmente cuando vemos ese desarrollo de contenidos en esta presentación, realmente si se dan cuenta luego en los contenidos, estas nada más son como unas 2 páginas o una página de libro, es para que sepan de dónde viene todo esto. Para que sepan más o menos, bueno, la fuente es de Humberto Eco y lo estoy leyendo directamente, no estoy leyendo un libro. Entonces ahí en las páginas que más o menos señalo es porque vienen estas fuentes, ¿no? A veces para estudiar, simplemente con que revisen todos estos materiales que yo he subido a la plataforma, ¿no? Lo que es la presentación PowerPoint, ya más o menos tienen para las herramientas como para pasar el test automatizado, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera aquí el código es lo que le da más importancia y el código dice es el artificio que asegura la producción por parte de determinada señal eléctrica, que viene como si fueran totalmente entes automatizados, ¿no? De determinado mensaje mecánico va a provocar una respuesta determinada, ¿no? Entonces aquí esto es como que el modelo de comunicación. Y pues bueno, y aquí es por eso donde Eco criticaba mucho lo que era la sociomiótica, porque solamente la parte de la cultura sería lo que nos determinaría tener más posibilidades fehacientes de que mi mensaje fuera entendible, ¿no? Entonces aquí los códigos, ¿no? Todos tenemos un uso de código determinado y no hay que confundirlos con signos con estímulos. Pero, por ejemplo, significar y comunicar son dos procesos
diferentes, ¿no? Porque a veces comunicamos nosotros con intenciones, pero nosotros inmediatamente si nos vemos, ¿no? Al espejo, no es que me estoy comunicando, miren, estoy muy guapo en el espejo, simplemente estoy significando, ese soy yo. Entonces es muy diferente a tener una intención de, a menos que yo diga, aquí veme, hola, ¿qué tal? Entonces si estoy comunicando, hola, estoy llamando la atención. Y hay veces en que, pues, por ejemplo, estos objetos, ¿no? Que están de alguna manera, eh, eh, pues bueno, no sabes si pueden estar intencionados o no, pero le puedes dar una significación determinada de acuerdo a un código que parezca análogamente como a una cara humana, ¿no? Y es, por ejemplo, pues un mismo objeto puede tener códigos diferentes, ¿no? Depende de dónde lo uses. Puede ser las galletas para la exposición, para la conferencia, para la presentación del libro o hasta para un funeral, ¿no? Entonces, de alguna manera, el signo y la función dependen totalmente de la cultura. Entonces, aquí es donde pues, nosotros como diseñadores, como artistas, etcétera, sabemos que hay a veces elementos icónicos. Vamos, por ejemplo, por ejemplo, el artista que pintó a Zapata, ¿no? En un caballo de manera muy sugerente, ¿no? Desnudo más o menos, ¿no? Pues tenía una intención de provocar. Está usando los elementos icónicos para llamar la atención, ¿no? Entonces ahí la función finalmente fue provocar. Entonces, pues bueno, finalmente es como a veces totalizamos. Los memes a veces por lo regular son generalizaciones, ¿no? Porque depende del uso que usamos el meme, ¿no? ¿Qué es lo que pueda significar? Bueno, pues finalmente, pues bueno, esto ya aquí, bueno, como conclusiones, pues el aporte de Barthes es amplio en divulgar la utilidad de la semiótica en el análisis del discurso verbal y cultural, y Ubeke retoma las bases europeas del formalismo del signo y el mismo implica mucho la reflexión de los símbolos. Sepulta simbólicamente a la semiología la idea de la artrología como la ciencia que algún día la comería, ¿no? A la semiología, ¿no? Y pues bueno, bueno, son conclusiones un poco más de su visión estética, ¿no? De vislumbrar la parte del mensaje obtuso. Quizá esto no es tan importante, pero sí, la primera parte sí es que el lenguaje verbal nos lleva a acceder a otros tipos de temas culturales y visuales, por así decirlo, a otros lenguajes que no sean el verbal. Y pues bueno, vamos a ver un poquito más de lo de Eco, ¿no? Que versa más sobre lo oculto, ¿no? Y pues bueno, en todo esto pues, va a reforzar que las comunidades animales tienen un perfil pormenorizado sobre el papel cultural del hombre. Bueno, ya ahí habrían algunas discusiones muy particulares. Entonces, pues bueno, hay que retomar ahí el modelo de Mauro, ¿no? El modelo de comunicación y lo que es la unidad cultural, ¿no? Y pues bueno, eso sería entonces, por lo pronto, todo. Entonces, no sé si aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Soy todo oídos para, no sé, cómo sean, también quiero ver y escuchar cómo se han sentido con el curso, ¿no? Ahorita, pues bueno, aprovechen que estoy aquí online, ¿no? Y que, pues bueno, es una de las pocas oportunidades de conocernos, ¿no? Digo, a mí me provoca también, a veces me contagia la angustia que algunos de ustedes tienen cuando dicen, es que no entiendo por qué tantos conceptos, ¿no? A veces es porque estamos armando un vocabulario, ¿no? Un vocabulario básico. Pero no sé si tengan de esta presentación alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran decir. Dice María Fernanda, en mi caso aún no me queda muy claro lo de señal
código y eso. Bueno, ese es el modelo de comunicación que utiliza ECO, pero, por ejemplo, este, el código, recordemos que es la unión entre es la fuente y el destinatario en términos de entender un mismo, un mismo mensaje, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Que si veo, por ejemplo, una persona vestida de negro, ¿no? Y llega con un destinatario que es aquí en México, va a decir, pues, ¿de dónde es el funeral, no? Y si va a un lugar como en Oriente, y lo ve de negro, no le va a provocar nada porque se visten de blanco, ¿no? Cuando es un funeral. Entonces ahí es, o implica, ¿no? O sea, cuál es el uso del código, ¿no? Entonces, si lo metemos, por ejemplo, en términos de señal, ahí lo que me está dando entre la fuente y el canal es dar una señal, ¿no? Desde me estoy vistiendo de blanco, me estoy vistiendo de negro, ¿no? La señal ahí, por ejemplo, es dar un indicio, ¿no? Una particularidad que tiene el mensaje y se activa, ¿no? Entonces, para que este mensaje finalmente lleve a cabo su transmisión, entonces debe llegar por un canal sin ruido, sin, o sea, por ejemplo, una persona que tiene empañados los lentes, entonces va a tener en el canal visual, ¿no? Va a tener ruido, ¿no? No poder ver a la persona, ¿no? Entonces, cuando se recibe el mensaje, ¿no? Como receptor, entonces, se transmite al hecho de que conduce a una especie de código en común y entonces finalmente el mensaje al destinatario ha llegado, ¿no? Eso, digo, de alguna manera creo que lo importante aquí es que nosotros podamos ir ejemplificando, por ejemplo, ¿no? Con algún caso, ¿no? Entonces, o por ejemplo, luego en los mensajes de publicidad, ¿no? El destinatario no es lo mismo que el receptor. Por ejemplo, vienen ahorita la época de brujas o ya viene la Navidad, ¿no? Y de repente ves los mensajes en una revista, ¿no? De juegos y dices, pues bueno, el destinatario finalmente puede ser el receptor, es el que tiene la revista, puede ser un adulto que ya está buscando qué le va a regalar al niño, pero el destinatario finalmente es lo que el, el niño ahí va a llevar un mensaje a través de lo que se está anunciando, ¿no? Es un poco luego lo que viene con la diferencia entre receptor y cliente, ¿no? A veces el usuario final de un producto no es el mismo que está recibiendo el mensaje. Y bueno, esto es un proceso. Y aunque, bueno, recordamos que, bueno, aquí en teorías de la comunicación puede ser maleable, ¿no? Eh, estas son categorías no totalmente terminadas, sino que necesitamos ver como el caso para cómo adecuamos la teoría. Entonces, más o menos, dependiendo del caso, realmente lo vamos a manejar muy esquemáticamente en la materia por el poco tiempo que tenemos, ¿no? O sea, esto a veces, en términos de un sistema escolarizado, pues uno se puede dar 2, 3 sesiones para buscar ejemplos más o menos asequibles, ¿no? Entonces aquí vamos a ser lo más esquemático posible, es decir, que existe este modelo que puede aplicar algunas cosas, algunas otras no. Así como también de la misma manera, pues a lo mejor el modelo de Roland Barthes puede tener algunos problemas, como no puede determinar universalmente que la connotación aplique para todos, pero sí puedes entender que si dos personas más o menos codifican el mismo mensaje, ¿no? Por ejemplo, de la italianidad, ¿no? En el anuncio de Panzani, pues más o menos podemos decir que están relacionados en una especie de unidad cultural, ¿no? Pero creo que también la idea es que el curso, pues bueno, ustedes se sientan acompañados por un servidor, ¿no? Bueno, yo estoy tratando de hacer lo posible para que tengan estas sesiones, ¿no? Las estoy grabando también para que ustedes las puedan revisar posteriormente y que, pues bueno, como no solamente así es aventarles los PDFs para aventarles los PDFs, ¿no? Sino para que de alguna manera ustedes puedan entender aquí en la sesión un poquito más. Digo, la sesión pasada fue muy complicada, que sí son términos de lógica,
Pero ahí lo importante es que ubicaran los actantes, ¿no? Así nos podemos ir al cuadro semiótico, etcétera, pero sí, ¿no? Dice Brandon, buenas noches, profe. Disculpe, elegí la publicidad de C-Class, la de los del cual señalé que los zapatos son 100% mexicanos, pero entonces todo lo escrito sería el mensaje lingüístico. Sí, todo lo que esté, incluso C-Class es un mensaje, ese es un mensaje lingüístico. Todo lo que esté escrito en un cartel sería el mensaje lingüístico. También por eso hago esta sesión, porque luego se confunden mucho con el mensaje lingüístico. El mensaje lingüístico es lo que está literalmente escrito, o sea, para que no... Dice, me ha costado un poco de trabajo distinguir eso junto con el anclaje y el relevo, ¿no? En cuanto al curso, la información y clases han estado muy bien y muy interesantes en general. Pues mira, el anclaje siempre va a tener una función de que cuando no sabes qué es lo que se está anunciando, va a tener una implicación en donde yo tengo que aterrizar algo, ¿no? O sea, si tú ves a ver si tengo por acá una publicidad, no, bueno, se me perdió por acá, pero bueno, si ves por así decirlo un cartel, aquí, por ejemplo, aquí tenemos, esta es una publicidad, ¿no? A ver, entonces es un cartel de una película, entonces puedes ver las figuras, ¿no? Pero yo no tengo la idea de qué es lo que pueden estar anunciando los juguetes, y hasta que yo no veo que dice The Movie, la película, es que ya, yo lo estoy entendiendo ya como finalmente el anclaje sería Playmobil The Movie. Entonces, aquí en la esquina dice, creo que póster incluido. Eso sería como es una información como de relevo, ¿no? Pero, a ver. Técnicamente no habría relevo aquí. Aquí nada más hay una función de anclaje con lo verbal. Entonces, en un anuncio cuando sería tácitamente, ¿no? Lo que nos está describiendo, ¿no? Entonces sería como a veces la marca, ¿no? Y decir, por ejemplo, aquí tengamos la película, ya me está diciendo que es un anuncio de una película, no está anunciando los juguetes nada más. O está anunciando los juguetes con relación a qué es la serie de juguetes con la película, ¿no? Entonces, en C-Class, pues, en C-Class ahí prácticamente es el anclaje. Es un anclaje, o sea, sí tiene. O sea, cuando hay algo escrito y tú, todo, todo mensaje lingüístico va a tener una posibilidad de que sea o anclaje o relevo, ¿no? O sea, claro que tiene, claro que tiene. Sí habría, ahí sí, de entrada yo te puedo decir que ahí sí hay anclaje. A lo mejor la propia palabra de zapatos sí sería nada más relevo, porque están anunciando un zapato. Entonces, el relevo es lo extra. Efectivamente, María Fernanda está muy bien. O sea, ese es un relevo. Dice Jonathan Osmar. Entonces lo evité y todo lo que vemos es denotativo y a lo que nos remite es connotativo. Exactamente. En un cartel como lo que explicó lo de la italianidad de la pasta. Claro, o sea, una buena denotación es describir qué es lo que hay. Nada de decir, no, es la masculinidad. No, no, eso ya es la canción, ¿no? Es ser una denotación clara. Vean la denotación como descripción, por así decirlo. Puede ser la descripción del cartel, ¿no? La denotación, ¿no? Y la connotación es
implica simbólicamente la simbología del carácter. Entonces, y que bueno, ¿no? A nivel lingüístico puede aplicarse una denotación y una connotación, ¿eh? Pero bueno, ahí ya no los quiero confundir más. O sea, yo me conformo con que puedan ubicar la denotación visual y la connotación visual, ¿no? Y el mensaje lingüístico, porque también hay un mensaje lingüístico denotativo y un mensaje lingüístico connotativo. El mensaje lingüístico connotativo es cuando implicas una operación retórica, como dices, voy a tomar su mano. Dices, voy a tomar su mano, pues denotativamente aplica solamente vas a agarrar la mano de alguien. Pero connotativamente el enunciado voy a tomar su mano es que voy a tomar por nupcias a una persona. Es como ser una figura retórica que se llama una sinécdoque, ¿no? Entonces, a nivel visual también se implica, ¿no? Porque a veces pueden haber sinécdoques visuales, ¿no? Como por ejemplo, ves nada más las arrugas de una persona en un cuadro, ¿no? Y dices, es la vejez. Entonces ves una mano, pero dices, pero las arrugas ya me connotan que es la vejez. Entonces, yo nada más veo una mano con arrugas, ¿no? Una cosa es la descripción y otra cosa es la connotación. Entonces, no sé si ya le captaron un poquito más. Esto ya finalmente es un ejercicio bastante afable, ¿no? Para que no se sientan tan descuidados, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues bueno, dice Brenda, de pronto ejemplos un poco más prácticos como los de hoy, pantalón, basta, me hace comprender un poco mejor lo que los textos de repente no logro captar de forma completa. Me pongo a leerlos, pero algo un poquito más práctico facilita la comprensión o lo comprenden. Sí, claro, o sea, recuerden que hay 3 niveles de semiótica, ¿no? La semiótica teórica, la semiótica descriptiva y la semiótica aplicada. Obviamente buscar los ejemplos es semiótica descriptiva. Nada más que este tipo de cursos, la mitad del curso es totalmente, ¿no? Entonces, si te vas a los textos directos, es como demasiado críptico, ¿no? Y no hay que olvidar que, bueno, la semiótica comenzó a darse como un proyecto casi de estudios especializados, casi de posgrado. Se bajó mucho al término comunicativo porque los ejercicios visuales en la comunicación fueron necesarios para darles palabras a lo que se estaba viendo, ¿no? Y de hecho esto en publicidad se usa mucho. O sea, es muy práctico ubicar estos elementos, ¿no? En términos de, bueno, no se entiende el mensaje, no se entiende la fotografía que mandé a hacer, necesita un anclaje, ¿no? O dices, el eslogan que hice, pues se sobreentiende, pero va de relevo, ¿no? Entonces así la persona así como que ya se acomodan más, ¿no? Dice Jonathan, sí, a veces es muy complejo y en esta clase sí logré comprender lo que explicó y con los textos pasados me costó un poco. Y yo lo sé, créanme que me angustia un poco porque, bueno, como profesor, en términos de conceptos o de conceptualización, pues hablar de Peirce es demasiado teórico, ¿no? Aunque te diré que, por ejemplo, el ejemplo más práctico de Peirce son los libros a veces de superación personal, por ejemplo, ¿no? No sé si recuerdan que hace algunos años existió una película que se llamaba El Secreto y un libro que se llamaba El Secreto, ¿no? Que era como un proyecto como de superación personal en donde si tú deseabas algo, lo ibas a obtener, ¿no? Entonces, más o menos es generar filosofía. La parte de, por ejemplo, se puede aplicar mucho en comunicación organizacional. Cuando estás a lo largo de lo que es buscar una identidad corporativa, lo que es buscar la misión y la visión, es planteársela a tus empleados como concepto de marca, ¿no? Entonces, les vas a generar una filosofía personal. Entonces, tú generas una idea como un representamen y entonces los demás van a coaccionar con su código, ¿no? Entonces, van a hacer clic, ¿no? Entonces van a tener un concepto de identidad corporativa, ¿no? Y también cuando generas la imagen corporativa que es hacia afuera, generas una idea hacia afuera, donde la gente más o menos mentalmente va a ir considerando qué es el concepto de cada marca. Hay gente que ya más o menos
pues hay gente que está triste porque ya el osito Bimbo ya no va a aparecer en las envolturas, ¿no? Entonces, porque pues, han crecido con esos personajes, ¿no? Entonces, o hay gente que, por ejemplo, va al McDonald's que tiene el concepto de la fiesta infantil, ¿no? Entonces ahí es una especie de interpretante, ¿no? En términos de la concepción mental antes de ir al McDonald's, ¿no? O sea, dices, ya te estás preguntando, es feliz o es divertido, ¿no? O la malteada, etcétera, ¿no? Ok, ¿alguien más antes de que nos despidamos? Para no quitarles más de su tiempo, porque sé que, digo, me agrada mucho esta discusión, ¿eh? Me, me, me ha dejado satisfecho, ¿no? Ver esta interacción que tengo con ustedes ahorita, porque bueno, o sea, me gustaría que igual la siguiente semana voy a hacer otra, yo creo que va a ser entonces, yo creo que también el miércoles a esta hora tuvimos más aforo y y que yo creo que en la semana que viene, que bueno, creo que toca la dimensión de algunos conceptos, códigos, etcétera, nos va a ayudar mucho, ¿no? Bueno, pues sin más, entonces pues me despido. Muchas gracias a ustedes que estuvieron conectados, a Brandon Díaz, a Brenda Paulina y a María Fernanda Morales, que se hayan conectado. Agradezco totalmente su participación y espero que los que nos revisan en el material, ya sea la plataforma de Collaborate o si esto lo pueden ver en YouTube, pues, pues también de alguna manera pues, les genere dudas y a lo mejor, pues bueno, igual podemos responder las preguntas ya por vía inbox, ¿no? La mensajería interna, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes la participación y pues bueno, estamos en contacto con en, durante, en lo que resta del semestre para actividades. Voy a estar pendiente del foro lo que estén subiendo. Y pues bueno, yo con esto me despido. Yo soy Jonathan Domínguez. Nos estamos viendo y hasta la próxima.